Señor iremos, ¿verdad? El salmista David decía, me alegré. ¿Por qué se alegraría David cuando le decían, vamos a la casa del Señor? Porque el venir a la casa del Señor produce gozo. Donde quiera que estemos en el mundo, ¿verdad? Podemos estar aquí, podemos ir a cualquier otro lugar, podemos ir a cualquier otra congregación, pero donde quiera que esté la casa del Señor y llegamos y entramos, ¿verdad? Es motivo de gozo y de alegría. En esta mañana he sentido de parte del Señor de compartir sobre algo muy importante para nuestras vidas. Y he puesto como título a esta predicación, cumpliendo en nuestras vidas el deseo de Dios. Cumpliendo el deseo de Dios. ¿Cuánto en nuestras vidas nos gusta agradar a Dios? Amén. Por eso es importante para nosotros, a lo mejor quizás para otras personas no, pero para nosotros los que amamos al Señor, es importante en nuestra vida cumplir el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Yo sé que Dios tiene muchos deseos, muchos anhelos con nuestras vidas, pero hay uno muy importante. El Señor desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Verdad? El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le damos la bienvenida a todos en esta mañana, también a los que nos escuchan por las redes. ¿Y cuántas veces nos arrepentimos? ¿O cuántas veces debemos arrepentirnos? Quizás un día en la vida, quizás una vez al mes, una vez al año, todos los días y muchas veces a cada momento. ¿Verdad? A cada momento debemos arrepentirnos. ¿Y qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de dirección. Cambiar de dirección. Muchas veces en nuestras vidas, por nuestras decisiones, por la maldad que nos asedia, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en una ocasión que debemos correr esta carrera con paciencia, despojándonos del pecado que nos asedia. Y cuando miramos la palabra asedio, ¿qué significa la palabra asedio? Significa que es un conflicto, hay una guerra. Por eso tenemos una lucha diaria, constante en nuestras vidas. Y debemos permanecer, como dijo también el apóstol Pablo en Efesios 6, firmes, con una armadura bien puesta, para que podamos resistir las acechanzas del enemigo, pero también las acechanzas del pecado. ¿Y dónde está el pecado? Y ahí voy a un paso un poco más allá. A veces nos preguntamos y pensamos que el pecado está fuera de nosotros. Negativo. El pecado está en nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión también dijo, aquello que quiero hacer, no lo hago. Y aquello que no quiero, eso es lo que hago. En esta mañana vamos a hablar, yo sé que es un tema bastante extenso, quizás no nos dé tiempo de darlo todo en una sola predicación, pero sí es importante entender lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Yo creo que hemos dicho cosas muy importantes, ¿verdad? Vamos a repetir un poquito. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué quiere el Señor que todos procedamos al arrepentimiento? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y debemos luchar cada día en nuestras vidas contra el pecado. Y el pecado está en nosotros.
El pecado son las obras de la carne que conviven en nuestra naturaleza humana. Realmente muchas veces el ser humano piensa que la corrupción se adquiere con el paso de los años. Esto es negativo completamente. El ser humano nace corrupto. Nacemos completamente corruptos. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado, hermano. Usted dice, los niños son inocentes. Sí, ponga a dos niños a jugar juntos para que usted vea como uno enseguida esconde juguete al otro. O se pelean por los juguetes. No es porque el niño tenga maldad ni tenga malicia, porque en la naturaleza humana están las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Contiendas, pleitos, malos deseos. ¿No se encuentran las contiendas y los pleitos desde que nacemos? Un niño pequeñito, recién nacido, cuando quiere algo de sus padres, ¿qué hace? Sin saber si quiere hablar, llorar, expresarse de alguna manera. Cuando usted entra con un niño, con algunos, a otros no, a un supermercado y el chiquillo se le antoja un chocolate y usted no se lo quiere comprar, ahí ¿qué hacen los niños? Forman la pataleta, ¿no? Y no es porque los niños tengan maldad, sino porque es la propia naturaleza humana. Y muchas veces hacemos las cosas pensando que no tienen consecuencias, pero siempre las van a tener. Ahora, cuando miramos las obras de la carne, hay muchas más obras de la carne. Adulterio, fornicación, robos, malos deseos. Pero hay una palabra, y es la que he sentido de parte del Señor, de hablar en esta mañana, inmundicias. ¿Qué es la palabra inmundicia? Porque la palabra inmundicia engloba muchas cosas. Y hay un versículo en la Escritura que se encuentra en Proverbios capítulo 26, verso 11, que refleja esta palabra que es una de las obras de la carne, que es la inmundicia. Y mire lo que dice Proverbios 26, 11. Proverbios 26, 11 dice la Escritura, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Escuche esto, dice, como el perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Hay otras versiones donde dice, como el perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Y quisiera que pudiéramos ir también a otro versículo que le digo ya exactamente dónde está. Que habla de la puerca que se revuelca en su cieno. Dice, no sé cuántos conocerán el versículo, lo tengo aquí, pero ahora se lo busco. Dice, como la puerca lavada se revuelca en su cieno, ¿verdad? Dice que así también es el necio que vuelve a su necedad. Pero fíjense que la palabra dice que la puerca ya está como limpia, lavada. ¿Cómo está el animal? Limpio, y vuelve a revolcarse. ¿En dónde? En el lodo, en el cieno. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento hemos tenido la oportunidad de criar cerdos? Yo creo que en nuestro país, el que no haya criado un cerdo es como que el que no se sabe el abecedario.
¿Y cuántos saben que barren el corral de los cerdos? O lo limpian. Y usted ve ahí el animal limpito que usted dice, ay, cuando me lo vaya a comer. Pero de pronto el animal vuelve y comienza de nuevo a ensuciarse. ¿Verdad? Y usted dice, yo no sé para qué yo baño este animal, si al poco rato va a volver a estar sucio otra vez. Pero esto tiene una connotación espiritual impresionante. Porque Dios, nuestro Dios, ama la limpieza. Nuestro Dios ama la limpieza y dice en 2 de Pedro capítulo 2 verso 20, y le voy a poner varios ejemplos donde la palabra nos enseña que Dios ama la limpieza. Y vuelvo a refrescar. ¿Dónde está la inmundicia? En las obras ¿de qué? De la carne. ¿Qué cosa es inmundicia? Suciedad. El ser humano naturalmente porta suciedades. Naturalmente, y no estoy hablando de suciedades solamente físicas, estoy hablando también de cosas que producen suciedad en el sentido espiritual. El ser humano en la naturaleza, y la Biblia dice que las obras de la carne no se someten a Dios, ni tampoco pueden. La única manera de poder sobrevivir y vencer a las obras de la carne es tener un nivel espiritual en nuestra vida elevado. Es la única manera que podemos sobrevivir. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, antes de ser crucificado, le dijo, velen. ¿Y qué más le dijo? Oren, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque la tentación está alrededor nuestro. Y usted podría decir en esta mañana que mi esposa cuando leyó la lectura bíblica al principio estaría de acuerdo conmigo. Negativo. Y cuando habló ella en la mañana habló del pecado, ¿verdad? El pecado mora en nuestra carne. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice Dios, que fue quien nos creó. Ahora, cuando miramos la palabra, nos damos cuenta que si nosotros no tenemos un nivel de vida espiritual alto, o no dedicamos nuestras vidas a velar y orar, porque el enemigo según qué persona nos va atacando, ¿usted lo sabía? Usted sabe que el enemigo de nuestras almas conoce nuestra genealogía, conoce la historia de nuestra familia, conoce nuestro ADN, porque muchas veces viene afectando el ADN desde antes de nacer los niños. Usted sabía que aún los embriones ahí en el estómago de su mamá escuchan y pueden ser objeto de rechazo, de menosprecio, de la duda. Por eso después cuando crecen no saben explicar, muchos jóvenes ni adolescentes no saben explicar qué es lo que le pasa, por qué tienen ese espíritu de rebeldía en su vida, por qué se sienten incomprendidos. Yo muchas veces les llamo rebeldes sin causa, porque no hay una causa real, pero son rebeldes. Y eso nos pasa muchas veces en la vida, pero lo traemos dentro y no sabemos cómo podemos gestionar esa realidad. Entonces el enemigo, según qué persona, según usted, su familia, su descendencia, su ascendencia, le va a venir atacando de generación en generación. ¿Para qué? Para que no se cumpla en usted y en mí el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted no ve a alguien que no le quiere a usted. ¿Qué es lo que hace esa persona? Lucha contra usted para que lo que usted desea no se vuelva ¿qué? Una realidad. Y esto pasa en lo espiritual. Entonces, según qué familia, el enemigo de nuestras almas, conociendo nuestra naturaleza humana, conociendo nuestra carne, conociendo nuestras generaciones ancestrales,
sabe cómo pudo atacar a nuestra generación anterior. Por eso la Biblia dice que la maldad, ¿qué hace la maldad? Visita hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Usted conoce su cuarta generación? No. No sabemos quiénes fueron nuestros tatarabuelos. A lo mejor conocemos hasta los bisabuelos. Pero no conocemos de ahí para atrás. Pero la maldad sí la conoce. La maldad conoce su cuarta generación. ¿Usted lo sabía? Y la Biblia dice que la maldad visita hasta la tercera y la cuarta generación. Yo tengo un versículo aquí donde dice que la inmundicia, además de ser una de las obras de la carne, es un espíritu. Usted no ve en la Biblia donde habla muchas veces que dice espíritus inmundos. Espíritu de inmundicia. ¿Qué hace el espíritu de inmundicia en la vida de la persona? Provocarlo a la suciedad. ¿Y qué cosa es la suciedad? El pecado. Porque el pecado, ¿qué lo llama la Biblia? ¿Qué hace el pecado? Mancha. El pecado ensucia. ¿Verdad? Y el pecado, concepto de pecado, dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y por qué podemos decir, bueno, una persona que no conoce a Dios, que no visita la iglesia, que no conoce la Biblia, no sabe lo que es bueno y qué es malo? Error. Lo predicamos el otro día. Para aquellos que nos siguen en las redes, hay una predicación en el grupo que habla de esto. En el cerebro hay una glándula que se llama... ¿Cómo que se llama? Ahora no me acuerdo. Amígdala. La amígdala en el cerebro es la reguladora de la conducta del ser humano. Ella le va a corregir a cada uno de nosotros lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero la Biblia dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y debemos darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Que tenemos oportunidad de arrepentirnos. Que tenemos oportunidad de que Dios nos limpie de esa suciedad que produce el pecado. Pero a veces con el paso de los años nos vamos descuidando. Podemos llegar a descuidarnos con nuestras actitudes. Nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Pero usted sabe por qué realmente Dios nos ve más que nadie. Porque el pecado produce manchas. Además de que Dios es omnisciente, omnipresente, el pecado produce manchas. Cuando la persona está viviendo en pecado, por pequeño que sea, eso produce una mancha. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las manchas? Que Dios viene a buscar una iglesia manchada. ¿Viene a buscar Dios una iglesia manchada? No, el Señor viene a buscar una iglesia limpia y sin manchas. Cada uno de nosotros conocemos nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no conoce su vida? ¿Puede levantar la mano? Nadie. Todos conocemos en nuestra vida. Y Dios conoce también nuestra vida, porque Dios mira qué hay en nuestro corazón. Por eso nos podemos dar cuenta que delante de Dios todas las cosas están descubiertas. Ahora, en esta mañana no pretendemos de que nadie nos diga aquí ni sus debilidades ni sus fortalezas. Pero generalmente las debilidades que venimos arrastrando, las venimos arrastrando no solo de nosotros. Cuarta generación. La maldad que hoy se manifiesta en contra de nuestras vidas para que nosotros nos manchemos viene desde la cuarta generación. Y no solo desde la cuarta, viene más para allá. Porque si desde la cuarta viene visitando la maldad de tu familia, 4 generaciones, pero si no se cortó, si no hubo un cambio, si no tomó una persona una actitud radical de decir, decido serle fiel a Cristo, de ahí para abajo siguen 4 más, y 4 más, y 4 más, hasta que mire, eso no tiene final. Pero ¿por qué la maldad persiste? Porque el ser humano le da el espacio. Porque todos
los que estamos aquí, los que nos ven por las redes, aún los que no nos estén escuchando, tenemos libertad de decisión. ¿Verdad o no? Decidimos qué hacer. Decidimos qué vamos a hacer. Por eso la palabra de Dios dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice la Escritura? Córtala y échala de ti. Pero algunos no las manos, algunos son los ojos. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice la Escritura? Córtala, échala de ti. Pero ¿qué está queriendo decir el Señor con eso? Está queriendo decir que debemos tomar con el pecado una actitud radical. ¿Por qué? Porque nos mancha, porque nos va a dañar la eternidad, porque nos va a hacer alejarnos de Dios. Y por tanto, como decía el hermano Pablo en esta mañana, todo el mundo sigue anunciando la misma voz. Cristo viene pronto. Y pronto puede ser ahora. ¿Cómo estamos delante del Señor? Si el Señor nos mirara a través de un espejo, nuestras ropas estarían completamente blancas o tendrían alguna mancha. ¿Qué dice Efesios 4, verso 22? Nos da un consejo el Señor. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme, Efesios 4, 22, a los deseos engañosos. Pero mire lo que dice el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos nosotros tenemos la decisión en nuestra vida de vestirnos del viejo hombre o del nuevo. Amén. Y esto es diario. Esto es diario. Usted no ha visto que usted está tranquilo y somos como Pedro muchas veces, que alguien viene y nos pisa el callo derecho, aquel que tenemos ahí la uña enconada, y de pronto salió el viejo hombre, agarró el machete. Nos acordamos que nuestros ancestros fueron mambises. Maldad, tercera, cuarta generación, machete en mano. Alguno corta la oreja, pero otro se va directamente a la cabeza. ¿No? O nos acordamos de que nuestros abuelos tenían sus características, ¿verdad? Y ahí el viejo hombre intenta resurgir. Pero fíjense que dice aquí, el libro de Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente, hermanos, es la que manda al cuerpo, pero la mente es el taller del enemigo. Usted no sabe que diariamente estamos recibiendo nosotros información en nuestra mente de todo y de muchísimas cosas que ni vemos. Usted se ha puesto a meditar sobre la radio, cómo funciona la radio. Por ondas. Cómo funciona la internet. Es una cosa impresionante. Cómo funcionan los pensamientos del ser humano. Y constantemente estamos siendo bombardeados en nuestros pensamientos para que hagamos lo que no agrada a Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros podemos decir no es real, porque a todos nos pasa. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tomar? Mientras yo meditaba en esta palabra que el Señor me daba, dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21 en lo adelante, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considerando en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, escuche bien esta palabra, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, lea ese último conmigo, sin mancha del mundo. La religión, vamos a leerlo todo, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y yo sé que estamos todos en la técnica de que no somos religiosos, sino que tenemos una relación con Dios y eso es una realidad. Pero la palabra de Dios nos dice, y fíjese, le voy a decir en qué libro lo está diciendo, Efesios, Nuevo Testamento, habla de la ley y habla también de que la verdadera religión, el verdadero agradar a Dios, es guardarse sin mancha del mundo. Y todos nosotros estamos en el mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, ¿qué le dijo Jesús? No te ruego, Señor, que los quites del mundo. Porque si nos fuera a quitar el Señor del mundo, ya no estaríamos en el mundo, estaríamos con el Señor. Mucha gente coge y se encierran en los monasterios, se encierran en las montañas, monjas de clausura, monjes de clausura. Mira cuántas situaciones. Y allí mismo, en la clausura, cuántas maldades no han existido. No porque lo diga yo, ni esté hablando de ninguna iglesia ni de ninguna persona, pero la maldad está en el ser humano, está en la carne. Y se trata en nuestras vidas de guardarnos sin mancha del mundo. Todos nosotros estamos en el mundo. Trabajamos con las personas diariamente. Usted no trabaja con personas que son ladrones, que roban. Usted no trabaja con personas que adulteran, que mienten, que tienen la mentira como algo diario en sus vidas, que son hipócritas, que inclusive le están incitando muchas veces a usted o a mí, al que sea, a que tú mientas o a que tú seas partícipe en su pecado. Es una mentira esto que está diciendo la Escritura, es una realidad. O no lidiamos con personas alrededor de nosotros que sean bebedores, que nos quieran incitar a beber o a fumar. Y nosotros nos puede llegar el pensamiento diabólico de decir, bueno, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. No, sí, realmente lo puede hacer. Tiene la libertad de poder decir en su vida lo que usted quiera. Pero sabe que muchas veces estamos haciendo cosas que no agradan a Dios y que producen en nuestra vida manchas. Y fíjese que dice este versículo que habíamos leído. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Y la inmundicia qué? Suciedad. ¿Qué hacían los sacerdotes? No quiero extenderme porque este tema es muy largo. Casi estoy terminando. ¿Qué mandaba Dios hacer a los sacerdotes cada día que entraban al tabernáculo de reunión? ¿Qué mandaba Dios hacer? A lavarse. ¿Con qué se lavaban? Con agua. ¿Dónde se miraban? Tenían una fuente de bronce
donde ahí no se quedaba ninguna suciedad. ¿Usted sabe por qué? Porque si el sacerdote del Antiguo Testamento no se lavaba correctamente y entraba a la presencia de Dios con inmundicias, ¿qué le pasaba? Se moría. Hoy en día vivimos bajo la gracia. Pero ¿y qué le dije a mi esposa al principio? Perseveraremos haciendo lo malo. Y por ahí hay doctrinas donde le llaman gracia sobre gracia. ¿No? ¿Cómo es que se llama aquella? Salvo siempre salvo. Y su diseño, imagínense que están escritos por el 6666. Gracias, Rafael. Hermano, cuidado con eso. El Señor viene a buscar una iglesia sin manchas. Así que si estamos nosotros ahí en el medio de la situación y estamos rozando con personas que no agradan a Dios, que les da igual en su vida su salvación, a nosotros no nos da igual. ¿Verdad que no? ¿Cuál es el tesoro más grande que tenemos nosotros? La salvación. El llegar a la eternidad. ¿Cuál es el deseo de cualquier corredor que participa en una carrera? Llegar a la meta. Y en nosotros, el llegar a la meta es el premio, es la recompensa de nuestro vivir consagrado para Dios. La santidad, ¿qué significa? Apartado para Dios. Y si somos apartados para Dios, debemos practicarlo cada día en nuestra vida. Porque el deseo de Dios, como dice esta predicación, es que todo el mundo se arrepienta, que nadie se pierda. ¿Usted cree que Dios quiere que nos perdamos? No. Pero la decisión es nuestra, hermano. Imagínese que todo el mundo que está con nosotros roba. Y usted los ve robando. Usted los ve cogiendo lo que no es suyo. Inclusive le están robando a usted. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión tomar? Y las decisiones se toman en fracciones de segundo. ¿Verdad? Entró el pueblo a Jericó. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo? No tomen nada. Pero ahí apareció ¿qué? Los lingotes, las buenas ropas. ¡Ja! ¿Y qué le pasó acá? ¿Qué hizo? La tentación lo envolvió y cogió lo que no era de él. ¿Qué hizo Giesi? Vino Naamán ahí con todos sus regalos a darle a Eliseo sus vestiduras, sus ropas. Y estamos viviendo en una generación que hay de todo. Cuidado. Cuidado, porque no siempre el bien justifica los medios. Para Dios no es así. Para el mundo puede ser. El bien justifica los medios, para Dios no. ¿Qué hizo Giesi? Esperó que se fuera Naamán. Y cuando se fue, corrió allí atrás del carro y le dijo, mi señor dice que le des unos vestidos y que le des no sé qué y no sé cuánto, cuando su señor había dicho que no quería nada. Cuando vino Giesi, ¿qué le preguntó Eliseo? ¿Dónde estabas? Le dijo, ¿acaso tú crees que cuando tú estabas allí en el carro, mintiendo, diciendo lo que no tenías que haber dicho por avaricia, no te vi? ¿Y qué le dijo Eliseo a Giesi? Le dijo, la lepra que se le quitó a él, la lepra que le quité, que Dios le quitó a él, se te va a pegar a ti. Y dice la escritura que al momento Giesi era leproso. Y a veces pensamos que el pecado ahí no va a traer consecuencias. El pecado trae consecuencias no solo a nosotros, trae consecuencias generacionales. La maldad visita hasta la tercera y la cuarta generación. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Por eso debemos coger nuestra vida y decir, Señor, ayúdame a serte fiel.
Si por alguna razón, en estos días, con toda la batalla que vivimos, no lo hemos sido, debemos ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, perdona mis pecados y esfuércese por mantener sus ropas limpias. ¿Qué dice la Escritura de aquellos que van a heredar el reino de los cielos? Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder entrar a la eternidad. ¿Cómo se lavan las ropas espirituales? Con la palabra, pero también arrepintiéndose. Y de esa manera podemos tener nuestras ropas limpias. Cada día que se para el espejo, usted cuando fue a salir hoy por la mañana, yo quiero que levante las manos el que no se paró delante del espejo. El que no se paró. Ahí los que nos ven por internet, usted se reirá conmigo, a mí me gusta reírse. ¿Quién no se paró delante de un espejo para verse cuando salió por la mañana para acá? Ninguno. De hecho, mi esposa me estaba diciendo que quería que le pusiera un espejo para cuando ella vaya a salir, mirarse a ver cómo está vestida. Ahí está. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nos miremos en el espejo, en la mañana, para ver cómo estamos bien vestidos, si estamos bien vestidos, agradables, afeitados, algunos se pasa la cuchillita, otros se echan perfume, otros se quitan los pelos de las orejas. Ya los hombres cuando pasan los años, nos empieza a salir pelo en las orejas, la nariz, a algunos se le empieza a caer el techo, esto es una cosa tremenda. No se esté tocando las orejas a ver si tiene pelo, que yo lo vi, tiene alguno por ahí. Pero nos damos cuenta cuando nos paremos ahí delante del espejo, y esto es algo bien serio, debemos mirar cómo están nuestras ropas espirituales. Porque si el Señor viene en la mañana y la ropa no está limpia, nos quedamos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la amistad con el mundo constituye, se hace, Dios la cataloga como enemistad contra Dios. El fin no justifica los medios. No te contamines. Y cuando Dios le dijo a la mujer de Lot, no mires atrás, ella pensó que no iba a pasar nada. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Estamos haciendo lo que a Dios no le agrada y sabemos lo que estamos haciendo. Porque, óigame, ¿quién no conoce al ser humano sino el espíritu que vive en él? ¿Quién conoció más de Dios, si dice la Escritura, que el propio Espíritu de Dios que viene de él? Entonces nosotros nos conocemos. Ella le dijeron, no mires atrás. ¿Y qué había atrás? Corrupción, inmundicia, inmoralidad sexual. Cuidado con la inmoralidad sexual, que hoy en día está a la orden del día. Usted abre ahí cualquier cosa y mujeres desnudas, pornografía al acceso de la mano. Esto es una cosa de locos. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos aún los escogidos serían engañados. Y la gente empieza a coquetear con eso pensando que no pasa nada. No pasa nada, no, sí pasa. La mujer de Lot iba adelante, los ángeles dijeron, no mires atrás, escapa por tu vida. Y esto mismo nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana. Escapa por tu vida, escápate del mundo. Y el enemigo viene atrás y acechando. El pecado viene acechando. La tentación viene acechándonos por todos lados. Los francos están abiertos por todos lados. Los ataques son constantes, son diarios. Y el Señor nos está diciendo, escapa por tu vida. Escapa porque cuando venga puedes entrar a la eternidad. Pero ¿qué hizo ella? Los demás lo cogieron por el camino. Aunque llevan un par de inmundicias ahí por ahí dentro las hijas de Lot. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. ¿Por qué? Porque le preocupaba qué pasaba en Sodoma. ¿Qué iba a pasar en Sodoma? ¿Qué iba a pasar con esa gente? Ya su corazón estaba allí. ¿Y sobrevivió esta mujer? Automáticamente perdió la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, tiene la vida. Y la palabra dice un versículo
dice que después de haber conocido al Señor, si después de haber conocido al Señor nos volviéramos atrás, yo no sé cuántos han leído ese versículo, ¿verdad? Y después de haber sido bautizados, ¿qué significa el bautismo? Que murió el viejo hombre y resucita usted una nueva vida. Dice, si después de haber conocido al Señor y aceptarle al Señor y vivir conforme a su voluntad, nos volviéramos atrás. Porque podemos volvernos atrás. Está en la decisión humana. ¿Qué dice? Ya no queda más espacio ya a nada. Sino que dice, una horrenda expectación de juicio. Es la espera del llegar al final. Yo estaba mirando el otro día y lo pasé inclusive por el grupo, lo que sucedió en Venezuela. Debemos estar orando por el pueblo venezolano, pero Venezuela es tierra de Dios. Venezuela es tierra de Dios. ¿Usted sabe qué pasó en el pleno terremoto? Estaban tocando ahí, adorando los ídolos. Y ahí con sus tambores y su rumba, adorando al demonio. Y comenzó a temblar la tierra. Se paró la música. Míralo, está en el grupo. Pero de pronto empezó la iglesia aquella a temblar. ¿Y qué se le cayó a la iglesia? No sé si usted se dio cuenta. No se cayó completa. Se cayó la cruz. ¿Qué simboliza la cruz? El sacrificio del Señor. Eso es como diciendo Jesús y evidenciándole al mundo entero, porque esa noticia recogió el mundo entero, que donde hay idolatría, Cristo no está. Donde hay pecado, Cristo no está. Donde hay inmundicia, Cristo no está. ¿Verdad? Aunque nos siga amando el Señor para que nosotros nos podamos arrepentir, pero Cristo no está. Y eso usted a lo mejor lo mira como algo, o yo lo puedo admirar, pero a mí me llamó la atención. Digo, Señor, mira tú. Porque cuando temblaba, mírenlo bien, está en el grupo de la iglesia, empezaba el crucifijo así, a la cruz arriba de la iglesia, empezaba a hacer así. Pero de pronto hizo ¡blum! Y se cayó la cruz de la iglesia. Cristo no está allí. ¿Y qué nos demuestra donde Cristo está en una persona o no está Cristo en una persona? Porque la persona vive la palabra. Todo aquel que me ama, mi palabra guardará. No estemos más jugando ya a los escondidos con Dios, hermano. Debemos vivir nuestra vida esforzándonos por agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hacemos nosotros? Si una vez que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, estando en la luz, estamos coqueteando con las tinieblas. ¿Qué cosa es eso? Y no digo que no podamos ser tentados, porque todos somos tentados. La palabra dice que no hay nadie fuerte a la tentación, pero tengamos cuidado. No agrada a Dios la suciedad, no agrada a Dios la inmundicia. En el Antiguo Testamento lo inmundo era muerto. Nadie que tocara a una persona inmunda podía acercarse al templo. El inmundo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer un ritual de lavarse con agua una y otra vez. ¿Qué hacían los leprosos? Venían con la campanita diciendo, leproso, leproso, inmundo, 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 para que nadie se acercara a ellos. Y la lepra no la compara la Escritura con el pecado, hermanos. La Biblia compara la lepra con el pecado. ¿Y la lepra qué hace? Pudre, corrompe. El pecado, dice la Biblia, que el pecado engendra pecado hasta que da luz la muerte. Si usted ve que hay un huevito ahí, que eso va a germinar, arránquelo, hermano. Hay brechas que el enemigo ha abierto en nuestra vida, en contra de nuestras vidas. Las hay. No se deje engañar. En la maldad le visita de generación en generación familiares que vivieron en adulterio, familiares que fueron alcohólicos,
Familiares que vivieron un montón de situaciones de pecado que a Dios no le agradaba. Esa maldad sigue visitando las generaciones. Y eso es algo que usted y yo vamos a tener que luchar toda la vida contra eso. Por eso dice que persevere hasta el fin, este será salvo. No nos dejemos engañar, hay que perseverar siendo fieles al Señor. La otra parte la damos el miércoles, Dios mediante. Pero perseveremos. Y esto no se trata del vecino, ni de mi esposa, ni de mi hijo, como cuando Dios llamó la atención a Adán. Eso no se trata de estar mirando para los lados, ni que este, ni que el otro. Se trata de mirarnos a nosotros mismos. Señor, necesito serte fiel a ti y no contaminarme con el mundo. Guardarnos sin mancha del mundo. Guárdate sin mancha del mundo, hermano. No nos dejemos contaminar por el mundo, porque el mundo no le importa la eternidad. Usted no ve las personas hoy en día, que cada día es más mal y más mal y más mal, porque no le temen a Dios, porque no quieren temer a Dios, porque no les preocupa la eternidad. Yo no sé si a usted le preocupa la eternidad, a todos nos debe preocupar dónde vamos a pasar la eternidad. Y yo veía un mensaje anoche donde decía, si Cristo viene y nos quedamos, ¿qué será de nosotros? Es mejor irse en el primer viaje. El segundo viaje ya es complicado. Imagínese usted que la luz se va cuando se vaya el primer viaje. La iglesia es la luz, es la sal. Se acabó el sabor, se acabó la luz, se acabó todo. ¿Cómo se queda este mundo? Oscuro, vacío. Un terremoto en Venezuela ha sacudido el mundo entero. Imagínese usted cuando Cristo venga. Dice que será algo en el mundo, habrá una tribulación como nunca la ha habido antes, ni la habrá. Así que todo lo conocido en el mundo no es comparado en un mínimo con lo que va a pasar el día que Cristo venga. Aviones cayendo, accidentes, muertes. Queremos quedarnos ahí. Vámonos con Dios. Vámonos con el Señor. Vamos a orar. Y usted perdóneme que me haya extendido en esta mañana un poco más de lo habitual.